Hola chicos, esta es la clase correspondiente al viernes 17 de noviembre. En esta clase vamos a continuar viendo el tema de transformada de Laplace. La clase pasada vimos cómo se define este operador integral y lo que hacemos es cambiar de dominio cuando aplicamos esta integral impropia que consiste en la transformada de Laplace a una función definida en un intervalo de 0 a infinito. Cuando aplicamos esta integral de 0 a infinito al producto de la función exponencial e a la menos s por t por la función f de t, el resultado es una nueva función cuya variable independiente ahora va a ser s. En muchas aplicaciones donde se aplica este operador integral, esta transformada de Laplace, la variable t se refiere al tiempo y la variable s se refiere a la frecuencia. Entonces, con este operador integral, nos trasladamos de un dominio que originalmente es el tiempo a un nuevo dominio que correspondería a esta variable s, que en muchas aplicaciones es la frecuencia. Siempre nos va a interesar que exista esta integral, es decir, que la solución, la función resultante de hacer esta operación no diverja, que esta integral impropia, la cual se define de esta manera, mediante este límite, que este límite no diverja. Eso va a dar como resultado que esta nueva variable s esté restringido a ciertos intervalos. Como vimos la clase pasada, cuando aplicamos esta transformada de Laplace a algunas funciones particulares. Bueno, vamos a continuar viendo algunas de las propiedades importantes de transformada de Laplace y que vamos a usar ahora que apliquemos este operador integral para resolver ecuaciones diferenciales. Entonces, en las hojas que les di la clase pasada, donde viene la tabla de transformadas de Laplace, también viene algunas propiedades como la de linealidad y otras referentes a la transformada de Laplace para las derivadas de una función. La primera es la transformada de Laplace de la derivada de una función f de t continua en el intervalo 0 infinito. Entonces denotamos a la derivada de f de t como f' de t. Asumimos que también es continua por partes en este mismo intervalo. Y ambas son de orden exponencial. Ahorita les explico qué consiste este concepto de que sea de orden exponencial. Entonces, para s mayor a alfa, si aplicamos la transformada de Laplace a la derivada de la función f, va a dar como resultado esa variable s por la transformada de Laplace de la función f menos la aplicación en la condición inicial de la función f, es decir, f en 0. Si extendemos este resultado para derivadas de orden superior, lo cual se puede demostrar mediante inducción, llegaríamos a que la transformada de Laplace aplicada a la enésima derivada de la función f tiene esta estructura. Nuevamente tenemos la variable s, solo que ahora el exponente es n. Aquí, como es la primer derivada, el exponente de esta s era 1, por la transformada de Laplace de la función f
menos una secuencia de términos en donde cada uno de estos términos está siendo evaluado en 0. Una especie como de evaluación en la condición inicial, tanto la función original como sus respectivas derivadas hasta orden n-1. Bueno, vamos a aplicar este caso de la transformada de Laplace a una derivada para determinar la transformada de Laplace del coseno de bt. Esta, si revisan en tablas, pues ya tienen el resultado. Pero bueno, vamos a ver cómo probar que la transformada de Laplace de esto es justamente ese resultado que aparece en las tablas. Entonces, vamos a tomarnos como función f el seno de b por t. Esta b es una constante. F en 0 es evaluar esta función en 0. Entonces tendríamos seno por b por 0. Entonces seno de 0 es 0. Entonces f en 0 es igual a 0. Ahora voy a derivar esta función. La derivada es coseno de b por t y por la regla de la cadena por la derivada de lo de adentro, que solo queda b. Bueno, voy a aplicar ahora la transformada de Laplace a esta función f. Si vemos en las tablas, el resultado es b entre s cuadrada más b cuadrada. Ahora vamos a ocupar la transformada de Laplace de la derivada para deducir la transformada de Laplace del coseno de bt. Entonces, por el teorema 4, la transformada de Laplace de la derivada de f es igual a s por la transformada de Laplace de f, donde f en este caso es seno de b por t, menos esa función evaluada en 0, que da que en nuestro caso, pues, f de 0 es 0. Bueno, entonces ya tenemos que la transformada de Laplace del seno de bt es b entre s cuadrada más b cuadrada. La transformada de la derivada es hacer la transformada de b por coseno de b por t. Por la propiedad de poder sacar los escalares de la transformada de Laplace, aplicarle la transformada de Laplace a esta función es lo mismo que sacar el escalar b y multiplicar ese b por la transformada de Laplace solo de la función coseno de b por t. Entonces, esta transformada de la derivada la puede escribir como b por la transformada del coseno de b por t. Saqué el escalar. Y eso es igual a esto. S por la transformada de Laplace del seno de b por t. Despejamos la transformada de Laplace del coseno de b por t, o lo que es lo mismo, dividimos ambos lados de esta ecuación entre b, y tenemos que la transformada de Laplace de la función coseno de bt es igual a s por s cuadrada más b cuadrada, que es justamente la que aparece en las tablas. Bueno, otra propiedad que es bastante utilizada es cuando aplicamos la transformada de Laplace a una función que está multiplicada por la variable independiente t a cierto exponente. Es decir, aplicar la transformada de Laplace a esta estructura. El resultado de eso es menos 1
a la n, donde esta n es ese exponente que tiene la variable t, por la enésima derivada de la transformada de Laplace de la función f. Entonces aquí estamos suponiendo, como siempre, que la función f de t es continua por partes en este intervalo de 0 a infinito, que es el intervalo sobre el que se hace la integral, que viene en la definición de transformada de Laplace y que es de orden exponencial alfa. Entonces, para S mayor a alfa, se cumple esta propiedad. Bueno, vamos a ocupar esta propiedad para determinar la transformada de Laplace del producto de t por seno de b por t. Entonces, aquí tengo el producto de una función f de t, que es seno de b por t, por la variable t, y en este caso al exponente n igual a 1. Bueno, ya conocemos que la transformada de Laplace de seno de b por t, si revisamos las tablas, es b entre s cuadrada más b cuadrada. La derivada de esta función, usando la regla de cociente para derivadas, pues sería este denominador al cuadrado, y en el numerador sería esto por la derivada de lo de arriba, menos lo de arriba por la derivada de lo de abajo. Y eso da como resultado este cociente, menos 2 veces b por s entre este denominador al cuadrado. Ahora vamos a aplicar este teorema, esta propiedad, para obtener la transformada de Laplace de este producto. Pues por la propiedad dada aquí, la transformada de Laplace de esto es menos 1 a la 1, porque el exponente de t es 1, por la enésima derivada, pero en este caso n vale 1, entonces la primer derivada de la transformada de Laplace de f, donde f es seno de b por t. Entonces tengo menos la derivada de f, pero la derivada de f es justamente lo que acabo de hacer en el paso anterior. Entonces, menos por menos, más, y por tanto, la transformada de Laplace de este producto es simplemente 2 veces b por s entre s cuadrada más b cuadrada y todo al cuadrado. Entonces, todas estas propiedades de la derivada, de la enésima derivada y el producto de una función por la variable a cierto exponente, nos permiten además ir encontrando nuevas propiedades de la transformada de Laplace en otras funciones que justamente son las pruebas de los resultados de esas tablas que les di la clase pasada. Bueno, entonces vamos a ver rápidamente qué significa eso de que una función sea de orden exponencial y que sea continua por partes en un intervalo. Estos conceptos son importantes para saber si la transformada de Laplace va a existir o no. La condición es para que exista esta transformada es que la función sea continua por partes en este intervalo. Que una función sea continua por partes significa que en ese intervalo o sea continua en todos los puntos o al menos haya un número finito de discontinuidades. O sea, se vale que existan discontinuidades, pero que esas discontinuidades sean por salto, que no sean discontinuidades que debido a que la función diverja, se vaya a infinito, menos infinito, o porque no está definida la función. Ajá. Entonces, se vale tener funciones definidas por secciones, es decir, gráficas como esta, pero no como esta. Aquí
De hecho, vimos un ejemplo la clase pasada, vimos que en algo como esto es posible sacar la transformada de Laplace de esa función, ajá, porque vamos dividiendo los intervalos sobre los que hay que hacer la integral. En este caso, cuando diverge, cuando tenemos una discontinuidad por divergencia de la función, la integral impropia va a diverger. Entonces no va a existir, por tanto, no es posible tener una función resultante después de aplicar la transformada de Laplace. Bueno, entonces, eso significa que f de t sea continua por partes, que podemos tener discontinuidades de salto, pero no discontinuidades en donde la gráfica se vaya más o menos infinita. Y la cantidad de tipos de discontinuidades por salto sea un número finito de puntos dentro de ese intervalo. Bueno, ahora, ¿qué significa que la función f de t sea de orden exponencial? Significa que la función no crece más rápido que la exponencial, cuyo exponente es ese valor alfa. Es decir, que la función en cierta medida está acotada a partir de cierto valor t en el dominio. Entonces, significa que el valor absoluto de f de t es menor o igual que m veces la función exponencial e a la alfa t. Esta función, a partir de cierto momento t, no puede crecer más rápido que esta exponencial. Entonces, si juntando estas dos propiedades para f de t, tenemos garantizada la existencia de la transformada de Laplace. Bueno, si recuerdan cuando vimos el ejemplo introductorio de la transformada de Laplace la clase pasada, que fue resolver una ecuación diferencial donde la función de forzamiento viene definida por partes, llegamos a la solución de esa ecuación, pero en el dominio de S. Todavía nos faltaba regresarnos al dominio de T, es decir, logramos obtener quién era X mayúscula de S. Entonces necesitábamos alguna manera de regresar a X de T, donde X de T era mi incógnita en esa ecuación diferencial que modelaba la mezcla en el tanque. La concentración del sal en la mezcla del tanque. Ese regreso nos los va a dar justamente la transformada inversa de Laplace. Entonces vamos ahora a revisar cómo obtener ese puente de regreso al dominio original del que partimos. Cómo regresar al dominio del tiempo. Bueno, entonces vamos a considerar esta ecuación diferencial con estas condiciones iniciales. Tenemos dos condiciones iniciales porque la ecuación diferencial es de segundo orden. Vamos a aplicar la transformada de Laplace a la ecuación diferencial para irnos al dominio de S y ahí esta ecuación diferencial se va a convertir en una ecuación algebraica a resolver. Entonces, aplicando la transformada de Laplace del lado izquierdo, por linealidad, es lo mismo que aplicar la transformada de Laplace a la segunda derivada menos aplicar la transformada de Laplace a la variable y. Del lado derecho puedo sacar el escalar -1 de la transformada de Laplace y entonces escribir menos la transformada de Laplace de t. Por esta propiedad, la transformada de Laplace
de la segunda derivada es S cuadrada por Y de S. Y mayúscula de S corresponde a la transformada de Laplace de S. Menos S por la condición inicial de Y en 0, menos la segunda condición inicial, que es la aplicar en 0, aplicar el valor de 0 en la primera derivada de Y, menos la transformada de Laplace de Y. Este es por esto. La transformada de Laplace de Y le estoy llamando Y mayúscula de S. Estos tres términos son el resultado de aplicar la transformada de Laplace a la segunda derivada. Entonces, esto es igual a menos la transformada de Laplace de T. Entonces, la clase pasada vimos cuál es la transformada de Laplace de T. También lo podemos ver en las tablas, en la propiedad 15. Cualquier función exponencial t a la n, su transformada de Laplace es n factorial entre s a la n más 1. En nuestro caso, estamos buscando la transformada de Laplace de t a la 1. Entonces, el resultado es 1 factorial, que es 1, entre s a la 1 más 1, s cuadrada. Entonces, tengo esto. Bueno, si nos fijamos, la incógnita aquí es y mayúscula de s, pero ya es una ecuación algebraica. Entonces, factorizamos y de s. Si asociamos este término con este término y factorizamos y de s estaría multiplicada por s cuadrada menos 1. Este menos 1 lo paso del lado derecho, por eso tengo 1 menos 1 entre s cuadrada, y ese factor que estaba multiplicando a y de s pasa dividiendo. Entonces tengo 1 menos 1 entre s cuadrada entre s cuadrada menos 1. Haciendo esta diferencia de fracciones, espérenme tantito. Ajá, ya. Haciendo esta diferencia tengo como denominador común s cuadrada. En el numerador tendríamos s cuadrada menos 1 entre s cuadrada menos 1. Este denominador lo puedo poner en producto con este s cuadrada menos 1, y entonces este cociente lo puedo reescribir así. S cuadrada menos 1 en el numerador y s cuadrada menos 1 en el denominador. Esto es un 1. Entonces nada más me va a quedar 1 entre s cuadrada. Bueno, ya tengo la solución en el dominio de s de la variable y. Ahora, yo lo que estoy buscando es la función y minúscula. Necesitamos regresarnos al dominio del tiempo. Por un lado, sabemos que la transformada de Laplace de t es 1 entre s cuadrada. Si nos fijamos aquí, y de s, ya que resolvimos esta ecuación algebraica, y de s es igual a 1 entre s cuadrada. O sea, significa que aplicarle la transformada de Laplace a t y y de s tienen el mismo resultado. Entonces, como estamos buscando funciones continuas, el hecho de que dos funciones lleven al mismo resultado, como aquí,
y de s es 1 entre s cuadrada y la transformada de Laplace sabemos que es 1 entre s cuadrada, significa que y de s es igual a la transformada de Laplace de t. Aquí, perdón, de t. Entonces tengo, esto es igual a 1 entre s cuadrada, eso es igual a la transformada de Laplace de t. Entonces, significa que y tiene que ser t. Esto no necesariamente ocurre a menos que a menos que estemos buscando la función cuyo resultado 1 entre s cuadrada sea continua. Es decir, t es una función continua y la transformada de Laplace es 1 entre s cuadrada. Si existe otra función que sea continua, que tenga el mismo resultado, esa otra función tiene que ser esta misma función t. Puede existir una función que no sea continua, que dé el mismo resultado y que no sea t. Pero si es continua, tiene que ser t. Entonces, eso es lo que aquí les pongo en esta observación. Si dos funciones diferentes tienen la misma transformada en Laplace, a lo más una de ellas puede ser continua. Puede haber varias que tengan el mismo resultado de transformada de Laplace, pero solo una va a ser continua. Entonces aquí, si la transformada de Laplace t, que ya sabemos que es 1 entre s cuadrada, tengo otra función y con el mismo resultado y estoy buscando esa función que dé este resultado, pero que sea continua, entonces forzosamente y tiene que ser t. Entonces, y de t es igual a t. Y por tanto ya hemos regresado a la variable original y ya tenemos la función que cumple con esta ecuación diferencial y con estas condiciones iniciales. La solución de este problema de valores iniciales es t. ¿Por qué estoy buscando que a la hora de regresar mediante la transformada inversa de Laplace caigamos en una función continua? Porque las soluciones de una ecuación diferencial común de las que hemos estado trabajando siempre son curvas continuas. Bueno, entonces siempre cuando estemos resolviendo ecuaciones diferenciales, vamos a resolver las transformadas inversas de Laplace de tal manera que el resultado sea una función continua. Bueno, aquí está la definición de transformada inversa de Laplace. Entonces, dada una función en el dominio de S, si existe una función f de t que sea continua de 0 a infinito y satisfaga que aplicarle la transformada de Laplace a f es igual a esta f en el dominio de S, entonces esta función f de t es la inversa de la transformada de Laplace. Entonces vamos a resolver algunos transformadas de Laplace para cierto tipo de funciones en el dominio de S. Vamos a determinar la transformada de Laplace de 2 entre S cúbica. Viendo esta estructura, vamos a revisar en las tablas si a ver, como les explicaba en la clase pasada, si leemos de izquierda a derecha las tablas, tengo una columna de la función f de t, aplicándole la transformada de Laplace a todas estas, tengo esta columna en la derecha, que son los resultados de haberle aplicado la transformada de Laplace a estas, es decir, de haber hecho la integral impropia correspondiente. Si leemos ahora esta tabla en lugar de izquierda a derecha, de derecha a izquierda,
lo que estamos obteniendo es la transformada inversa de Laplace. Por ejemplo, si considero esta función, su variable independiente es S, la transformada inversa de Laplace es seno de B por T. Si la función tiene esta estructura, la transformada inversa de Laplace de esta función es coseno de B por T. Entonces, vamos a descubrir la transformada inversa de Laplace de estas tres funciones, viendo si podemos identificarlas como algo que aparezca en este lado derecho de las columnas de la tabla. Y entonces leemos la tabla de derecha a izquierda para encontrar la transformada inversa. Bueno, entonces, 2 entre s al cubo es lo mismo que 2 factorial. 2 factorial es 2 por 1, que es 2, entre s, y este 3 lo puedo ver como 2 más 1. Si nos fijamos en cuánto vale la transformada de Laplace de la función exponencial t a la n, en las tablas vemos que es n factorial entre s a la n más 1. Aquí en el numerador tengo 2 factorial, en el exponente de s es 3, que lo puedo escribir como 2, que está coincidiendo con el numerador, más 1, tiene justamente esta estructura donde n vale 2. Entonces, la transformada inversa de Laplace de esta función va a ser la exponencial t cuadrada. Perdón, la función potencia, no exponencial, la función potencia t cuadrada. Bueno, vamos a hacer algo semejante para ver si esto lo puedo escribir como algo que aparezca en las tablas. Entonces, el denominador s cuadrada más 9 lo puedo ver como s cuadrada más 3 al cuadrado. Este 3 en el denominador es el mismo valor que en el numerador, solo la base de este exponente. Si nos fijamos en las tablas, hay una estructura que tiene justamente esta forma, una constante entre s cuadrada más esa constante al cuadrado. Y una constante entre s cuadrada más esa constante al cuadrado. En nuestro caso, la constante es 3, entonces la transformada inversa es seno de esa constante, en este caso 3, por t. La transformada inversa de Laplace de esta función es seno de 3t. Vamos ahora a la tercera transformada inversa de Laplace de ahora esta función, también es una función racional. Y vamos a escribir el denominador de tal manera que podamos identificar una estructura en las tablas que nos permita leer esta tabla de derecha a izquierda y poder determinar la transformada inversa. Este denominador lo puedo ver como s menos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Lo que hice fue completar el cuadrado. Entonces tengo s cuadrada menos 2s. Para completar el cuadrado, me tomo el coeficiente de la parte lineal, es decir, este menos 2, lo divido entre 2, me da menos 1, lo elevo al cuadrado, me da 1. Para no alterar nada, si estoy agregando este 1, voy a quitar ese 1. Estos tres primeros términos lo puedo ver como este cuadrado, ese menos 1 al cuadrado, y 5 menos 1, 4, que lo puedo escribir como 2 al cuadrado.
Si nos fijamos en las tablas, esta estructura es la misma que tenemos nosotros, donde este A, en nuestro caso es 1, y el B es 2. Entonces, la transformada inversa de Laplace sería E a la 1 por T por coseno de 2T. E a la T por coseno de 2T. Bueno, igual que la transformada de Laplace, cumple con la propiedad de linealidad, es decir, de abrir sumas, sacar escalares. La transformada inversa de Laplace, lo mismo. Ajá. Cumple con linealidad. Es decir, aplicarle la transformada inversa de Laplace a la suma de dos funciones es lo mismo que sumar la transformada de la inversa de Laplace respectivamente. Y puedo sacar escalares de la aplicación de la transformada inversa de Laplace. Entonces, si quisiera sacar la transformada inversa de Laplace de algo como esto, pues por linealidad, esto lo puedo reescribir como 5 veces saco la constante 5 por la transformada inversa de Laplace de 1 entre s menos 6 menos 6 veces la transformada inversa de Laplace de s entre s cuadrado más 9 más 3 veces la transformada inversa de Laplace de 1 entre 2s cuadrada más 8s más 10. Si factorizamos un 2 de aquí, ese un medio también lo puedo sacar. Es por eso que aquí escribí 3 medios. Y el denominador queda como s cuadrada más 4s más 5. Entonces, puedo proceder como en las tres funciones anteriores para identificar una estructura y que las tablas me permitan obtener la transformada de Laplace inversa de estas tres funciones, que ya son más sencillas que considerar todo esto. Bueno, entonces, para la función 1 entre s menos 6, viendo en tablas, vemos que una estructura de esa forma, en general 1 entre s menos a, la transformada inversa de Laplace es esta exponencial. De hecho, en la clase pasada vimos que la transformada de Laplace de esto, haciendo esa integral impropia correspondiente, daba como resultado esto. Entonces, en nuestro caso, la constante es 6, entonces la transformada inversa es e a la 6 por t. La transformada inversa de esta función es, este 9 lo puedo escribir como 3 al cuadrado. Ahora, hay una pequeña diferencia entre esto y lo anterior. Aquí, el numerador era esa misma constante que tenemos como base para el cuadrado. Aquí lo que aparece en el numerador es la variable s. Si vemos en tablas, en lugar del seno va a ser el coseno. Esa estructura donde el numerador es la variable y en el denominador es s cuadrada más una constante al cuadrado, corresponde la transformada inversa al coseno de b. En nuestro caso b es 3, entonces es coseno de 3t. Y la transformada inversa de Laplace de, ¿cuál me falta? De esta. El denominador igual, completando el cuadrado, lo puedo escribir
de esta manera, ¿no? O sea, completando el cuadrado, para S, me tomo este 4, lo divido entre 2, lo elevo al cuadrado. Como estoy agregando un 4, tengo que quitar un 4. Y el denominador tiene la estructura entonces de S más 2 al cuadrado más 1. Si vemos en tablas, la función que tiene esta estructura corresponde a esta. Déjenme ver, espérenme tantito. Así. Bueno, a esta. Ajá. Tengo en el numerador una constante. En el denominador aparece esa constante al cuadrado. Y tengo un factor al cuadrado. Aquí tengo en el numerador un 1, en el denominador tengo este mismo valor que en el numerador al cuadrado, en este caso pues es 1, y un factor al cuadrado. Entonces, la transformada inversa de Laplace va a ser E a la alfa, en nuestro caso alfa es menos 2 y beta es 1. Entonces es E a la menos 2 por T, seno de beta, que es 1, T. Entonces, la transformada inversa de Laplace es 5 veces la transformada inversa de esto, que es E a la 6T, menos 6 veces la transformada inversa de Laplace de esto, que es coseno de 3T, más 3 medios de la transformada inversa de Laplace de esto, que es E a la menos 2T por seno de T. Y así es como, usando las tablas y la propiedad de linealidad, tenemos que la transformada inversa de Laplace de esta función bastante compleja la pudimos deducir. Ahora vamos a determinar la transformada de Laplace de, nuevamente, una función racional. Y lo mismo, vamos a intentar reescribir esta función racional de manera que esa nueva forma sea algo parecido a lo que tenemos en las tablas y poder usarlas para ir al dominio de T, usando la transformada inversa. Bueno, esta función racional la puedo escribir de esta manera, en el denominador como S más 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. Si vemos esta estructura, no vamos a encontrar en tablas algo así tal cual, pero se asemeja a la estructura cuya transformada de Laplace es el producto de una exponencial por alguna de las trigonométricas de seno y coseno. Bueno, vamos a reescribir esta función racional usando fracciones parciales, de manera que obtengamos estas estructuras que sí están en las tablas. Entonces, significa que esta función racional la podemos escribir como A veces esta función racional, esta fracción, más B veces esta fracción. Vamos a tener que resolver para A y para B. Una vez que obtengamos los valores para A y para B, entonces, usando las tablas que tienen, las funciones que tienen estas estructuras, vamos a poder determinar la transformada inversa de esta función racional.
Entonces, para encontrar los valores que deben tener A y B, voy a multiplicar en toda esta ecuación por el denominador, por S cuadrada más 2S más 10. Entonces, nos quedan simplemente 3S más 2 más A por S más 1 más 3B. Si desarrollo esto que quedó del lado derecho, tenemos A por S más A más 3 por B. Entonces, tengo que esto, 3S más 2, tiene que ser igual a AS más A más 3 por B. Entonces, dos polinomios son iguales, si son iguales entrada a entrada. Entonces, aquí 3 tiene que ser igual a A y 2 tiene que ser igual a A más 3B. Sustituyendo el valor de A igual a 3 aquí, entonces ya puedo obtener quién es B. B tiene que ser menos 1/3. Entonces, la transformada inversa de Laplace de esto, que es lo mismo que la transformada inversa de Laplace de esto, solo escribimos diferente el denominador, es lo mismo que sacar la transformada inversa de Laplace de 3 veces esta fracción parcial más b veces esta fracción. Por linealidad podemos sacar los escalares y separar en dos transformaciones inversas. Esta ya tiene una estructura conocida o que se encuentra en tablas, justamente esta estructura, donde A vale 1 y B vale 3. Y esta también tiene una estructura conocida, donde B vale 3 y A vale 1. Las transformadas inversas de estas son esta función. Esta función en nuestro caso sería 3 veces e a la menos t por coseno de 3t menos 1/3 de e a la menos t por seno de 3t. Cuando necesitamos determinar las transformaciones inversas de fracciones, más bien de funciones racionales, vamos a proceder mediante fracciones parciales, así como cuando usamos la técnica de integración de fracciones parciales para resolver integrales de funciones racionales, aquí vamos a aplicar esa misma técnica. Por ejemplo, si quisiéramos obtener la transformada inversa de esta función racional, supongamos que no tenemos todavía factorizado el denominador. Aquí en el denominador tendríamos un polinomio de grado 3. Lo que primero haríamos es poner ese polinomio de grado 3 como producto de 3 factores. Estos 3 factores pueden ser diferentes o alguno repetido, según si la raíz o solución de ese polinomio tiene multiplicidad 1 o mayor a 1. En este caso, los factores son diferentes, no hay factores repetidos y todos son lineales. Entonces, el método de fracciones parciales lo que nos dice es que esta función racional la puede escribir como la suma de 3 fracciones parciales, donde cada una de ellas tiene como denominador uno de estos 3 factores. Como estos son lineales, lo que vamos a colocar en el numerador son funciones constantes. Entonces, esta función la puedo escribir así. Ahora tenemos que encontrar A, B y C. Para eso, multiplico toda la ecuación por el denominador. Entonces, tengo que TS menos 1 tiene que ser igual a A por S más 2 por S menos 3, más B por S más 1 por S menos 3, más C por S más 1 por S más 2. Desarrollando todo esto que está del lado derecho,
asociando los términos que tienen S cuadrada, que tienen S y que no tienen S, y factorizando esos términos S cuadrada, S y S, el lado derecho lo puedo escribir así. Tengo un polinomio de grado 2 en el lado derecho. Dos polinomios son iguales y son iguales entrada a entrada. Entonces, aquí, del lado izquierdo, también tengo un polinomio de grado 2, solo que el coeficiente que acompaña a S cuadrada es 0. Entonces, A más B más C tiene que ser igual al 0 que aparecería acá del lado izquierdo. Este coeficiente, menos A menos 2B más 3C, tiene que ser igual al coeficiente que acompaña a ese del polinomio del lado izquierdo. Entonces, tengo esta segunda ecuación. Y la parte constante del polinomio del lado derecho tiene que ser igual a la parte constante del polinomio del lado izquierdo. Tengo esta tercera ecuación. Tengo un sistema de 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Resolviéndolo, la solución es A igual a 2, B igual a menos 3, C igual a 1. Entonces, colocamos esos valores aquí y entonces sacar la transformada inversa de esta función es lo mismo que sacar la transformada inversa de esta suma de fracciones. Por linealidad y por el hecho de que puedo sacar constantes de la transformada, esto es lo mismo que 2 veces la transformada inversa de 1 entre s más 1 menos 3 veces la transformada inversa de esta función más la transformada inversa de esta tercera función. Usando las tablas, la transformada inversa de esto es e a la menos t, la transformada inversa de esto es e a la menos 2t y la de esta función es e a la 3t. Vamos a hacer uno más. Pongamos que tenemos esta función, es una función racional y queremos obtener la transformada inversa. Igual como es una función racional, vamos a aplicar fracciones parciales. Entonces, esto lo puedo escribir como la suma de 3 factores, como uno de ellos está repetido. Entonces, uno de estas fracciones parciales va a tener como denominador este factor a exponente 1 y otra fracción racional va a tener como denominador este mismo factor, pero a exponente 2. Si hubiéramos tenido aquí 3, tendríamos otra fracción racional cuyo denominador sería este factor al cubo. Y tenemos la fracción parcial con el denominador s más 3. Bueno, vamos a ver qué valores, como todos estos son lineales, s menos 1 y s más 3 son lineales, entonces lo que ponemos en el numerador de estas fracciones parciales son constantes. Resolviendo, multiplicando toda la ecuación por el denominador, desarrollando el lado derecho, asociando los términos que tienen s cuadrada, s y los que no tienen, y haciendo la igualdad término a término de estos dos polinomios, tengo este sistema de 3 ecuaciones, 3 incógnitas, que al resolverlo me da A igual a 2, B igual a 3, C igual a menos 1. La transformada inversa de esta función es lo mismo que la transformada inversa de esta suma. Por linealidad, esto lo puedo escribir así. Y usando tablas, todas estas estructuras las encontramos en tablas y podemos obtener entonces la transformada inversa de Laplace. Bueno, vamos a resolver una ecuación diferencial con condiciones iniciales
aplicando transformada de Laplace. El método es aplicar la transformada de Laplace a esa ecuación diferencial usando las propiedades de transformada de Laplace. Vamos a obtener una ecuación algebraica. Una vez que encontremos la solución en ese dominio en S, vamos a regresar al dominio original mediante la transformada inversa de Laplace. Usando tablas o usando, como en estos últimos ejemplos, fracciones parciales para, en última instancia, usar las tablas. Entonces, consideremos este problema de valores iniciales. Vamos a llamarle Y mayúscula de S a la transformada de Laplace de Y, donde Y es mi variable incógnita, ¿no? Aplicando la transformada de Laplace a ambos lados por linealidad, el lado izquierdo lo puedo escribir así. Ya sabemos cuál es el resultado de aplicar la transformada de Laplace a la segunda derivada, a la primera derivada. La transformada de Laplace de Y, le estoy llamando YS, y la transformada de Laplace de la función t e a la t, viendo en las tablas, eso es igual a 1 entre s menos 1 al cuadrado. Aquí, en estas y's que se están evaluando en 0, sustituyo justamente las condiciones iniciales. Entonces, aplicando las condiciones iniciales, estas expresiones se reducen a esto, haciendo el producto aquí y la suma, y luego factorizando la variable y mayúscula, llegamos a que s cuadrada más 4s menos 5 por y de s es igual a s, este menos s lo pasé del otro lado como s, y este menos 4 como 4. Despejando y mayúscula, tengo esta solución para y en el dominio de S. Ahora hay que regresar a la variable original, al dominio de T. Ya tengo la solución y de S. Voy a aplicar la transformada inversa de Laplace. Pero para eso, pues observo que es una función racional, pues aplicamos fracciones parciales. Esta función racional la puedo escribir como la suma de la fracción parcial a entre s más 5 más b entre s menos 1. Como este factor tiene exponente 3, voy a tener 3 fracciones parciales, cada una con un denominador s menos 1, pero aumentando el exponente hasta 3. Es por eso que aparecen estas tres fracciones parciales con el mismo denominador, solo exponenciado al exponente 1, 2 y 3. Como todos son factores lineales, en el numerador ponemos funciones constantes. Procediendo como en los ejemplos anteriores, multiplicando toda la ecuación por el denominador, desarrollando el lado derecho, reescribiendo el lado derecho como en este caso como un polinomio de grado 3, igualando coeficiente a coeficiente, se genera un sistema de ecuaciones, de 4 ecuaciones, 4 incógnitas. Resolviendo ese sistema, obtenemos las soluciones para A, B, C y D. Sustituimos esos valores aquí y entonces la transformada inversa de Laplace de esta función es sacar la transformada inversa de Laplace de esta suma. Por la linealidad de la transformada inversa de Laplace, puedo separar la suma, sacar los escalares y cada una de estas
estructuras las encontramos en tablas. Entonces ya podemos obtener la transformada inversa de Laplace de toda esta función y por tanto obtener la solución al problema de valores iniciales. Bueno, vamos a hacer uno más y ya terminamos por hoy. Tengo este problema de valores iniciales, tengo dos condiciones iniciales porque la ecuación diferencial es de segundo orden. Estoy llamando y mayúscula a la transformada de Laplace de y. Aplicamos la transformada de Laplace a ambos lados de la ecuación. Por linealidad, el lado izquierdo se ve de esta manera. Saqué los escalares de la transformada de Laplace y apliqué la transformada de Laplace a la segunda derivada, que tiene esta forma, el resultado. La transformada de Laplace de t por la derivada, que ya vimos al inicio de la clase, cuál es el resultado de aplicar la transformada de Laplace a el producto de la variable t con un exponente n, en este caso 1, por la derivada, y menos 4 veces la transformada de Laplace de y, donde la transformada de Laplace de y es y mayúscula. Igual a la transformada de Laplace de 1, eso es 1 entre s. Aplicando las condiciones iniciales en estos valores, reducimos a esta expresión y ahora vamos a asociar los términos que tienen y mayúscula y la derivada de y. Entonces, esto lo puedo escribir así. Ahora, todo lo dividí entre menos 2s. Entonces tengo la derivada de y más este término por y igual a menos 2 entre 2s cuadrada. Si nos fijamos aquí, tenemos no una ecuación algebraica, tenemos una ecuación diferencial, pero de primer orden, en el dominio de S. Este tipo de ecuaciones diferenciales ya las sabemos resolver. La solución está dada de esta forma. Y aquí una observación importante. Si la función f de t, donde t es la variable en el dominio original, donde estamos trabajando, el problema de valores iniciales. Si esa función f de t es continua por partes en este intervalo y de orden exponencial, entonces el límite cuando s tiende a infinito de la transformada de Laplace de s es igual a 0. En este caso, esta solución, para que no diverja, porque si aquí yo me tomo s que tienda a infinito, este término, al tener esta exponencial e a la s cuadrada entre 4, va a diverger si s es positivo. Entonces, para que se cumpla con esta propiedad, suponiendo que y, la solución de este problema de valores iniciales, existe y es una solución continua, al menos por partes y de orden exponencial, entonces requerimos que este término no diverja, es decir, no pueda ocurrir que este término haga que esto no exista. Para garantizar eso necesitamos que C sea igual a 0. Entonces, solo vamos a considerar
las soluciones de esta ecuación diferencial donde C sea igual a 0. Toda esta es una familia de soluciones, ¿no? Solo nos vamos a tomar aquella donde ocurra esta situación, y esa es cuando C valga 0, cuando este término no exista. Entonces, y de C va a ser igual a 1 entre S al cubo. La transformada inversa de esta función es t cuadrada entre 2. Y esta entonces es la solución del problema de valores iniciales. Bueno, entonces con este ejemplo terminamos la clase de hoy. La próxima clase vamos a ver otras propiedades de la transformada de Laplace, sobre todo esta operación denominada convolución, que nos va a permitir trabajar con la transformada de Laplace y encontrar transformadas inversas de Laplace cuando ya tenemos las soluciones en el dominio de S. De hecho, mucho de lo complejo que puede resultar el estar trabajando con transformadas de Laplace es las situaciones en las que no podamos regresar de manera fácil al dominio original, al dominio del tiempo. Es bastante usual que ocurra eso, que no, aun cuando intentemos reescribir las funciones en ese dominio de S a algo que tenga una estructura más semejante a lo que aparece en tablas, a veces es imposible y por tanto no hay manera de regresar al dominio del tiempo. Entonces vamos a ver que la convolución la vamos a poder aplicar para encontrar la transformada inversa de Laplace para cierta forma, cierta estructura de las funciones en ese dominio de S. Y ya con eso terminaríamos la parte de transformada de Laplace. Vamos a ver también un ejemplo de aplicación de esta transformada de Laplace a sistemas de ecuaciones, no solo a problemas de valores iniciales con una sola ecuación diferencial, sino un sistema, y concluiríamos. Entonces, el próximo miércoles concluimos con el tema de transformadas de Laplace, y las últimas 3 clases vamos a revisar lo que alcancemos de ecuaciones diferenciales parciales. Bueno, chicos, que tengan buen fin de semana largo y nos vemos el miércoles. Bye.